regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Estamos en vivo a través de las señales de Globovisión. Envíenos, como siempre, sus preguntas a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista. Seguimos conversando con Rafael Simón Jiménez. Bueno, son muchos los temas que estábamos tocando, un poco parte de la realidad, pero la base es que el conflicto que hemos tenido durante los últimos años entre un polo y el otro, lamentablemente ha venido afectando a la población y, digamos, dirigentes de ambos lados. Por ejemplo, ocurre un tema del corte de la luz eléctrica y ambos bandos se acusan, es del sabotaje del otro. Sí. Sin embargo, muchos quisiéramos que se revise, ya va, si no vemos cuál es la raíz del problema, fue un sabotaje o hay algún problema de distribución. Bueno, todos ellos también hacen sus propios análisis, pero la gente resiente, ¿no? Ya va, pero vamos a ver, no será la fuga de personal, problemas técnicos, porque los problemas siguen y seguirnos acusando del sabotaje de uno, del sabotaje del otro, es no estar en paz, pues es una guerra constante, es la dinámica de partes en conflicto. Es del conflicto y de la polarización, que no te deja tener ninguna visión objetiva. Cada quien se encierra en su verdad, se encierra en su dogma y de ahí no va a salir. Tú frente a cualquier posición que tengas, y por eso es tan difícil opinar con ecuanimidad en Venezuela, porque te sacrifican, te crucifican. Cualquier opinión ecuánime, ponderada, moderada. Es tachada. No, es tachada por un lado y por el otro, evidentemente. Entonces, en Venezuela, mira, la conclusión de esto, Rosa, es que llevamos 25 años tratando de imponerse un sector sobre el otro y a veces tratar incluso de exterminarlo y no se ha podido ni se va a poder. Entonces, la conclusión que deriva de esa constatación empírica, práctica de la situación, es que Venezuela no tiene otro camino que no sea el entendimiento. Y que aún en las más difíciles situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, hay que buscar unas salidas negociadas al conflicto. Incluso por ahí la han asomado también Lula y Petro. Y han asomado, vamos a decir, hasta propuestas que parecieran en un momento determinado eso de repetir las elecciones o de un gobierno de integración. Pero aquí no nos podemos negar a debatir, a discutir ninguna propuesta por contraria que sea a nuestras convicciones. Entre otras cosas, porque cuando dos sectores se sientan a negociar, cada uno de los sectores va a llevar a la mesa su visión de la solución del problema. Bueno, y entonces el resultado siempre será, digamos, atenuado. Es decir, un resultado que tendrá elementos de aquí y de allá. Y las negociaciones implican ceder, pero los últimos 25 años hemos escuchado al gobierno denunciando que la oposición busca sacarlos por la vía de la violencia, de las guarimbas, del sabotaje, de intervenciones, de golpes de Estado. Y por otro lado, pues la oposición también viene pues asegurando que también la otra parte no se puede negociar con la otra parte. No toda la oposición, un sector... Claro. Del conflicto, pues que también es importante. Ahora, sobre el tema electoral, hace momentos también hablaba el presidente Nicolás Maduro y él decía lo siguiente, que él solo entregará el poder a un chavista y revolucionario cuando sea el momento indicado. Y algunos analistas han venido pues también planteando esa idea de que ya pues el gobierno lo había dejado muy claro, no iban a salir por las buenas ni por las malas, que no importan los procesos electorales y eso pone luego también finalmente a los ciudadanos en entredicho su participación, su voz y su voto y su decisión en elecciones. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Maduro y usted nos da también su visión. El primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Y cuando entregue el mando que me toque entregarlo, lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista, bolivariana y revolucionaria. Cuando toque. Decía allí, cuando toque el momento, ¿no? Entregaré a una persona chavista, revolucionaria, comprometida, entendemos, en un proceso electoral. Pero ¿qué pasa cuando mucha gente luego de este proceso del 28 de julio perdió la confianza? Pues al no publicarse, como usted mencionaba, las actas, los resultados mesa por mesa como otras oportunidades, que esto es lo que viene generando ese conflicto. Por cierto, ¿Con Rosa, qué vendrá para los próximos procesos electorales? Rosa, hay una cosa muy importante, que es en medio de todo lo que se ha generado y de todo lo que el país sabe que pasó, hay una cosa virtuosa que hay que destacarla, que son las fortalezas del sistema electoral venezolano. Si algo quedó en evidencia es que ese sistema de verdad no era vulnerable fácilmente. Es decir, fíjate tú que el gobierno no pudo
al final se fue por la vía del Tribunal Supremo, por la vía pero no pudo demostrar, porque la verdad es que yo creo que hoy en día el gobierno tiene dos enemigos fuertes, que no son ni María Corina ni Edmundo. La Constitución de 1999, de la que ellos tanto se ufanan y que son los padres de la Constitución y todo aquello, y la violan. Te repito, había otra frase, dos frases famosas, una de José Tadeo Monagas después del asalto al Congreso en 1848, que le plantearon la restitución del hilo constitucional, después que habían asaltado el Congreso y habían matado incluso a algunos de los legisladores. Que el tipo se queda pensando, el presidente de la República dice, oye, ¿verdad que la Constitución sirve para todo? Y en ese contexto, una frase también que señalaba que la Constitución era como la doncella de la selva negra, 1000 veces violada, ¿no? Pero más o menos esos elementos son los que tenemos a la mano en Venezuela. Y el otro, yo creo que, bueno, el otro enemigo, mira, junto a la Constitución, es el sistema electoral. Porque el sistema electoral demostró sus invulnerabilidades. En Venezuela, si se quiere, Rosa, había lo que yo llamo el estilo chavista de hacer elecciones. Es decir, por llamarlo, eso es una denominación impropia, por supuesto. Pero bueno, esas 32 elecciones de las que hemos ganado, no sé cuánto, era todo una era, ¿no? Una etapa, son 25 años en que se han hecho elecciones de todo tipo. Bueno, esas elecciones tenían un ritual. ¿El ritual en qué consistía? En que a las 10:30, 11 de la noche, subía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada de los otros rectores y de un gentío, porque aquello se congestionaba, toda aquella escalera, porque aquello era un acto público. Todos los actos electorales, todas las fases del proceso electoral están recubiertos del requisito de publicidad, tienen que estar a la vista de todo el mundo, y no hay nada secreto, y no hay ninguna cuestión, no debe haber ninguna maraña. Bueno, y tú veías, por cierto, cómo entonces generalmente Tibisay Lucena anunciaba un resultado que ella misma calificaba de irreversible. Y al final le entregaba a cada partido político y testigos. Pero además, con esos resultados. Fíjate tú, además, siempre decía, como tiene que ser, los comandos quedan en libertad de realizar impugnaciones. No, y sus propios resultados. Porque es que tú no puedes, es lo que te digo. Mira, por cierto que no es cosa juzgada, también hay posibilidad todavía de impugnación de la sentencia de la sala electoral por vía de recurso constitucional. La sala constitucional es una sala de salas, porque el que la diseñó, que está vivito y coleando y cada vez más gordo, la hizo con la idea de que se convirtiera en un recurso, en una instancia de alzada dentro del propio Tribunal Supremo. Fíjate tú, en casi todos los países del mundo, este es un tema exquisito, un tema jurídico, existen cortes constitucionales o tribunales constitucionales fuera de la cúpula del Poder Judicial. Aquí se incrustó la sala constitucional dentro de la estructura del poder Judicial para que tuviera un poder revisor incluso de la sentencia de las otras salas. Es decir, que todavía queda un recurso, digamos, al que debe, por cierto, para mí hay que agotarlo. Y en eso nosotros hemos venido, por cierto, acompañando y siendo solidarios con el ingeniero Enrique Márquez, que me parece que ha hecho una labor impecable en todo este proceso antes y posterior al 28 de julio. Creo que ha agotado, creo que lo ha llevado además con la mayor seriedad, con la mayor sistematicidad y ha cumplido con toda la fecha. También fue rector del Consejo Nacional Electoral. Claro, y vicepresidente también como yo, y amigo mío de muchísimos años. Ahora hay unas preguntas acá de la audiencia a propósito de lo que está comentando. Nos escribe Landrés Felibert en nuestra cuenta en Instagram y le dice: el CNE dio ganador a Nicolás Maduro en 2 boletines con un 97% de lo transmitido. Si existe alguna inconformidad, le dice, debe ser formulado con un reclamo con soportes que argumente la controversia ante el CNE, situación que no ha pasado, o al TSJ, la sala electoral, quien lleva el caso debido al recurso contencioso que impuso interpuesto por el presidente, motivado a la puesta en marcha de un golpe de Estado, nos dice él. Continuado, ciberataque y grupo armado en los comanditos. La oposición ha cantado fraude en todas las elecciones sin mostrar pruebas. Son irresponsables. Lo que le preguntaba respecto a la presentación de las pruebas, ellos publicaron en una página web unos resultados de las actas donde también los ciudadanos podemos verificar si coincide con la de nuestro centro electoral, que muchas veces uno espera Rosa, fuera de su centro. Yo te lo decía fuera de cámara. Ese no es tu acta y mi acta. Claro. Ese es el acta. Hay una sola acta, que es la acta que emite la máquina al final del escrutinio. Esa máquina tiene unas copias que se le dan a los testigos de los partidos políticos. Es decir, aquí no puede haber un acta de una mesa donde una tenga un resultado y otra tenga otra, porque alguna de las dos es adulterada. Pero además, mira, esto no es una controversia
de si tú tienes la razón y dimes y diretes. Aquí lo que hay que apegarse al texto constitucional. El amigo que me está haciendo la pregunta, revise. Mira, la labor de preparación, ejecución, realización y proclamación es potestativa, como solemos decir los abogados, exclusiva y excluyente del Consejo Nacional Electoral. No puede haber otro organismo. Hay, por cierto, por ahí un viejo debate que están saliendo ahora, porque aquí todo está copiado y todo. Ahora no solamente la vía hemeroteca, sino todo digamos, todo lo electrónico que está por ahí también, de un debate que se dio en la Asamblea Nacional en un momento en que la Sala Constitucional invadió una competencia de la Asamblea Nacional. Recuerdo una intervención, era por cierto presidenta en ese momento de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, pero una intervención del diputado Cordido González, que fue gran amigo mío, está difunto ya, pero reclamando los fueros. Es decir, un poder no puede interferir en otro poder. Desde el momento que la sala electoral agarró para sí el proclamar y el validar, bueno, incurrió en eso que se llama toda autoridad, y eso está en el 138, por eso te repito, no es lo que diga Rafael Simón, léaselo textualmente, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Por eso es que tú no estás obligado, a ir a la sala electoral, porque la sala electoral no es competente. Y te repito, no porque lo diga Rafael Simón Jiménez, sino porque está muy claro, cuando tú ves las facultades del Consejo Nacional Electoral y lees este artículo de que toda autoridad es ineficaz, es más, la propia Constitución obliga a los ciudadanos a desobedecer todo lo que sea ilegal y todo lo que sea inconstitucional y todo lo que vaya contra los principios fundamentales que están consagrados. Porque es una Constitución que se basa en la participación protagónica de la población. Mira, y avanzadísimo. Pausa que ya está sonando esa musiquita, pero hay muchas preguntas allí que quedan todavía por aclarar. Ya volvemos.